Señora vicepresidenta, señor secretario de Estado, embajadores, autoridades, amigos, amigas del Instituto Cervantes, es un honor para mí darles la bienvenida a un acto que supone para nosotros el resumen de un trabajo. Es uno de nuestros actos más importantes porque nuestro trabajo diario tiene que ver con la meditación sobre el estado del español, el estado de nuestra lengua en el mundo. Las cifras las van a dar los especialistas, la directora académica del Instituto Cervantes, Carlos Pastor, el director del Instituto Cervantes en Nueva York, Richard Bueno, y el investigador, profesor de la Universidad de Alcalá y estrecho colaborador nuestro, David Fernández Vítores. A mí me corresponde dar las gracias a todos ustedes por su presencia, a todo el equipo de académica que trabaja durante un año en este anuario, y a la editorial Bala Perdida y a Lorena Carbajo por la edición que hoy tenemos la suerte de presentar aquí. De manera que muchas gracias a todos por su trabajo, que yo creo que ha conseguido buenos resultados. Y me corresponde también explicar, más allá de las cifras, el espíritu con el que asumimos nuestra tarea. Somos muy conscientes en el Instituto Cervantes que enseñar un idioma es mucho más que enseñar un vocabulario. Es compartir unos valores, dar a conocer una manera de entender la realidad, una forma de conservar la memoria y de sentirse en comunidad. El Instituto Cervantes sabe que el idioma, donde nos hacemos personas, es una raíz profundísima de nuestra identidad. Y en ese sentido tenemos que comprometernos en el mundo de la globalización que hoy vivimos a ofrecer nuestra identidad de una manera determinada. A nadie se nos oculta que son momentos complejos, que están surgiendo formas de intolerancia, identidades entendidas desde la cerrazón de los supremacismos, elaboración de quimeras identitarias que consideran la diversidad como una amenaza, al otro como una amenaza, y que prefieren el aislamiento a el diálogo, que fue el motivo del surgimiento de las lenguas. Conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras relaciones con la realidad y poder compartirlos, esos conocimientos, con el mayor número de personas. Pues bueno, el espíritu de nuestro trabajo es que frente a los totalitarismos, los supremacismos, las vocaciones de ruptura y de aislamiento, la negación de la diversidad, la negación del otro, la cultura que representa el español y en la que trabaja el Instituto Cervantes es una cultura de identidades abiertas, de firme convencimiento de los valores democráticos y los valores humanos y de firme propuesta de representar una España democrática que ha conseguido estar en primera línea de muchas conquistas sociales que queremos compartir en solidaridad con toda la comunidad hispanoamericana. Desde hace mucho tiempo la Real Academia de la Lengua trabaja en el espíritu panhispánico y buena parte de nuestras iniciativas y nuestro trabajo tiene que ver con ese espíritu. Somos solo
una parte más del español en el mundo. El español lo tienen 21 países como lengua materna. Hay 23 academias de la lengua española en el mundo y trabajamos en este espíritu panhispánico. La potenciación de la perspectiva iberoamericana y la potenciación de los valores de solidaridad justifican todos nuestros acuerdos con la Agencia de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores para trabajar en distintos ámbitos. Nuestras misiones pedagógicas están formando profesores en el África subsahariana, formamos profesores que enseñen español en instituciones penitenciarias, colaboramos con la ONCE para hacer del español una lengua inclusiva y al mismo tiempo pues en nuestras líneas de trabajo académico defendemos la verdadera realidad de la sociedad democrática en el mundo, que, como digo, tiene que ver con el primer artículo de nuestra Constitución. Una sociedad que ha aprendido a trabajar en la pluralidad política, en la igualdad y en la justicia social. Por eso repetimos que más allá de las cifras que vamos a dar, nuestra tarea es enseñar algo más que un vocabulario. Vamos a enseñar el rostro de lo que queremos ser, del compromiso de futuro del Instituto Cervantes en la conciencia de lo mucho que ya se ha conseguido. No basta con enseñar un idioma, nos preguntamos por cómo es visto nuestro idioma en el exterior, qué condición ve en el español la persona que se acerca en cualquier lugar del mundo a aprender nuestro idioma. Si hay alguien que consiguió romper tópicos, dar una imagen de modernidad de España jugando con las tradiciones y llevar el nombre de España desde la innovación y de los avances culturales, es Pedro Almodóvar. Por eso le pedimos a Pedro su complicidad a la hora de presentar nuestro trabajo en los Estados Unidos y en España. Por desgracia, esta mañana Pedro nos ha comunicado que por un problema de tipo personal no podía estar con nosotros, pero que contamos con su apoyo para toda esta defensa del español como seducción democrática que estamos llevando al mundo, porque esa ha sido la línea de su trabajo. Me ha pedido que disculpe su presencia y que haga constar su apoyo. Y lo hago porque además es simpática la coincidencia con su última película, Dolor y Gloria, donde hay una escena donde él estaba convocado a una actuación pública y por un problema de dolor no puede estar presente. Ya le he dicho que parecía que era un homenaje a Dolor y Gloria, su última película. Bueno, contamos en cualquier caso con su apoyo y él cuenta con nuestra gratitud. Y poco más. Le voy a dar la palabra a la directora del área de académica del Instituto Cervantes, Carmen Pastor, y vuelvo a agradecer la intervención de los participantes en la presencia de todos ustedes y el honor que nos hace una vez más la vicepresidenta de Gobierno en un día complicado en ofrecernos su compañía y su apoyo. Muchísimas gracias. Buenos días, estimada vicepresidenta, querido director, señoras y señores. Como acaba de indicar nuestro director, estamos aquí para presentar el anuario del Instituto Cervantes, una obra en la que el Instituto publica anualmente
una actualización de los principales datos sobre la presencia del español en el mundo, una serie de artículos de reflexión o investigación sobre su uso, estudio, evolución e impacto en el ámbito internacional e información sobre el propio Instituto Cervantes, sobre su misión, su visión y su trabajo. El anuario viene publicándose desde 1998. Hoy les presentamos su 20º número. 20 volúmenes en los que se han ido recopilando resultados de valiosas investigaciones que en numerosos artículos exponen la concreta situación de hasta 95 países y territorios de África, Oriente Próximo, Pacífico Sur, América y Europa. Especial atención en los anuarios ha tenido Estados Unidos, el país en el que más español como lengua extranjera se estudia y que en 2060 será el segundo país con más hispanohablantes en todo el mundo. De hecho, el anuario 2008 se dedicó enteramente a la presencia del español en Estados Unidos, convirtiéndose en una enciclopedia de referencia obligada para las consultas de este ámbito. En estos 20 volúmenes se han ido publicando también interesantes opiniones y reflexiones de expertos sobre los temas más diversos relacionados con el español en el mundo, como por ejemplo el proceso y la apuesta por la visión panhispánica del idioma, el español en el cine, en la producción científica, en las redes sociales, las características de la literatura escrita en español en Marruecos, Gibraltar o Guinea Ecuatorial, la relación entre el español y las lenguas indígenas de América, el sefardí, el hispanismo internacional o muchísimos otros temas. Toda esta información está accesible en el portal del Instituto Cervantes, cervantes.es, donde pueden acceder gratuitamente a todos los anuarios publicados hasta 2018. El anuario 2019 está disponible ya en nuestra biblioteca electrónica para consulta digital en formato EPUB y mañana lo estarán las librerías en formato papel. Asimismo, pueden acceder o descargar ya el PDF con el informe 2019, que incluye la actualización de las cifras sobre la situación del español en el mundo. Este informe, el llamado El español, una lengua viva, informe 2019, es precisamente el que encabeza a todos los artículos que comprenden el último anuario 2019. A continuación, un segundo bloque incluye 10 artículos que abordan la temática del futuro del español en el mundo desde diversas perspectivas, como por ejemplo la reflexión de Luis García Montero y su incitación a, cito, situar al español con la ayuda de su cultura como una oferta de seducción democrática, o el artículo de Francisco Moreno, en el que nos habla de una progresiva disociación entre lengua, nación y cultura a partir de la globalización, de la inexistencia de una cultura hispana uniforme y de la posibilidad de que se proyecte la cultura hispana internacionalmente sin el español. En un tercer bloque, con 7 artículos, se analiza la presencia y evolución del español en Australia, Indonesia, Corea del Sur, Israel, Egipto, Italia y Portugal. El anuario 2019 se cierra con un informe sobre la estructura del Instituto Cervantes en la actualidad y sobre sus diversos modos de presencia en el mundo. Tenemos hoy aquí a 2 de los autores del anuario 2019. Para hablarnos del futuro del español contamos con Richard Bueno Hudson, director del Instituto de Nueva York y además director de esta publicación del anuario 2019, ya que esta fue una de sus últimas tareas como anterior director académico. Por tanto, enhorabuena, Richard, por esta edición y enhorabuena también a nuestro equipo de a nuestro equipo de Unidad de Hispanismo. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo de coordinación de la publicación. Y tenemos también a David Fernández Vítores, profesor de Alcalá, investigador y autor del informe 2019, a quien doy ya la palabra para que nos hable de las cifras actuales del español en el mundo. Muchas gracias. Bueno, me
gustaría agradecer en primer lugar, por supuesto, al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y a la directora académica por haber tenido la amabilidad de invitarme hoy a este acto, y también a la Unidad de Hispanismo, que ha hecho una edición completamente novedosa y que me parece que está bastante mejor que la anterior, porque han cambiado de editorial. Gracias a todos y, por supuesto, a ustedes por haber acudido a esta cita. Mi contribución a este anuario 2019 tiene que ver con la elaboración, como ha dicho Carmen Pastor, del informe El español, una lengua viva. La característica más reseñable de este informe es que ofrece un censo actualizado de hablantes de español en todo el mundo, que normalmente dividimos en varias categorías: hablantes con un dominio nativo, hablantes que tienen una competencia limitada del idioma, y también incluimos, por supuesto, aquellos aprendices de español como lengua extranjera. Todos estos grupos unidos este año arrojan la cifra de 580 millones de hablantes de español con distinto grado de dominio del idioma en todo el mundo, lo cual no es una cifra menor para nada, ¿no? Elaborar un censo de estas características es una tarea que no está exenta para nada de dificultades, pero muchas de ellas no tienen que ver con los procesos cuantitativos que empleamos, sino más bien con la definición de conceptos básicos como el de lengua materna o bilingüismo. Y, por supuesto, también con la realidad muchas veces cambiante que queremos analizar, ¿no? Las circunstancias cambian. A pesar de todo ello, yo creo que los datos que este año incluye el informe 2019, El español, una lengua viva, tienen un margen de error muy reducido, entre otras cosas porque la calidad de las fuentes es muy alta, que además se ve enriquecida con toda la información de primera mano que nos llega de esa extensa red de centros que tiene el Instituto Cervantes en todo el mundo y de las legaciones diplomáticas de España en el extranjero, por supuesto, que también nos proporcionan información muy valiosa. En cuanto al contenido propiamente dicho del informe, yo creo que una de las características más relevantes es que, aparte de las tradicionales proyecciones ya que incluimos de hablantes de español para 2050 y 2100, que están en el informe, es que hemos dedicado un capítulo independiente a la influencia internacional del español, en el que hemos analizado pues, diferentes aspectos, desde su dispersión y extensión geográficas, por supuesto, hasta su capacidad de comunicación, su utilización como instrumento de transmisión del conocimiento, su uso en el ámbito de la diplomacia y, como no, su peso económico. Ya desde hace unos años sabemos que el español, en cuanto a generación de Producto Interior Bruto Mundial, es la tercera lengua, por detrás del inglés o del chino. Algo que tampoco nos extraña porque todos sabemos que a estas lenguas están vinculadas las principales economías del mundo, ¿no? Quizás especialmente interesante sea, por la actualidad que reviste, el hecho de que hemos incluido un apartado dedicado a elaborar un escenario hipotético de cuál será la situación del español en la Unión Europea justo después del Brexit. Y hay que decir que la situación del español mejorará si Reino Unido decide salir de la Unión Europea, más que nada porque el peso relativo de los hablantes, tanto nativos como no nativos de español, va a aumentar con la salida de ese contingente de hablantes angloparlantes de la Unión Europea. Es decir, que parece que, a pesar de los quebraderos de cabeza que está dando el Brexit en otros aspectos de la política nacional e internacional, es una buena noticia para la proyección del español, al menos dentro de la Unión Europea, ¿no? Hablando del inglés, uno de los principales ejes que vertebra este informe es precisamente la presencia del español en el ámbito angloparlante. Y esto no es solo, y en Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y esto no es solo porque este país sea uno de los frentes prioritarios de actuación del Instituto Cervantes en la actualidad, sino porque el inglés se está convirtiendo cada vez más en una plataforma excelente de promoción del español como lengua internacional. Y esta preocupación no es algo que nos haya surgido de la nada, sino que viene avalada, como ha dicho Carmen Pastor, por las propias cifras que nos llegan de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, que hablan ya desde hace tiempo de que dentro de 40 años habrá 120 millones de hispanos en Estados Unidos, muchos de ellos hablantes nativos de español. Es decir, que casi 1 de cada 3 estadounidenses será de origen hispano, lo cual es un dato también muy relevante para el español. Otro de los apartados que hemos dedicado y que solemos dedicar casi todos los años es a la presencia del español en el ámbito científico. Aquí hay que decir que, si bien Hispanoamérica ha aumentado a lo largo del último cuarto de siglo, prácticamente ha quintuplicado su producción, el principal actor en la difusión científica en español sigue siendo España, seguida a una distancia considerable de México. Lo que preocupa aquí, y en esto ya hemos tenido muchísimos debates al respecto, es la escasa visibilidad que en ocasiones tiene la difusión científica elaborada en español, más que nada porque gran parte de esta ya se publica directamente en inglés, ¿no? Para bien o para mal, no lo sabemos.
Hay otro capítulo que ya es tradicional, porque es imposible no incluirlo, que es el que dedicamos a la situación del español en Internet. Y aquí, aunque hemos actualizado los datos, hay que decir que el peso relativo del español no varía sustancialmente en comparación con el peso que tenía el año pasado. Sigue siendo la tercera lengua en Internet por número de usuarios, sigue siendo la segunda lengua más utilizada en redes sociales tan importantes como Facebook, Twitter e incluso Wikipedia. Pero hay datos muy novedosos en esta sección. Por ejemplo, hemos añadido elementos de carácter cualitativo, como cuál es la percepción que tiene el público hispanohablante estadounidense ante los contenidos digitales elaborados en español, que es tremendamente interesante y positivo para el español. Y hay un análisis por primera vez de una red social distinta a las que incluimos normalmente, que es el análisis social el análisis de los internautas de LinkedIn. Y es que esta plataforma, esta red social, nos sirve de instrumento para ver cuál es la presencia del español en el ámbito laboral y en el de los negocios, por extensión, ¿no? En general también. Y aquí hay que decir que los datos son tremendamente positivos, los que hemos conseguido generar, porque son de producción propia todos, ¿no? Y es que, por ejemplo, vemos que fuera del ámbito hispanohablante, por ejemplo, si analizamos la distribución geográfica de los usuarios de esta red social en Estados Unidos, vemos que la concentración de usuarios no coincide exactamente con aquellos grandes núcleos de concentración de población hispana, como son Arizona, Nuevo México, Texas y California, por supuesto, sino que está más allá, lo cual quiere decir que se está utilizando el español como mecanismo de promoción profesional y dentro del ámbito de los negocios, fuera del ámbito hispanohablante y fuera del ámbito hispanohablante nativo también, ¿no? Yo creo que este dato es tremendamente positivo. Bueno, por supuesto, con estos mimbres, con este panorama, es normal que cada vez haya más gente que quiera acercarse de alguna manera al estudio del español y precisamente por eso también hemos incluido un capítulo especial dedicado al español como lengua extranjera, en el que hemos prestado especial atención a dos espacios concretos, ¿no? El ámbito angloparlante, que ya lo hemos anunciado, pero también la Unión Europea. Y más que nada porque estos dos espacios concentran el 70% de los alumnos de español que hay en todo el mundo. Y desde hace ya algunos años venimos midiendo la presencia del estudio del español en el ámbito angloparlante y sabemos que es especialmente intenso en aquellos países que tienen como lengua oficial o lengua nativa la lengua franca internacional por excelencia. Este es un dato muy positivo, porque ahí es la primera opción a la hora de aprender una lengua extranjera suele ser el español y se están generando sinergias entre las dos lenguas que podrían beneficiar a la larga al español. Este avance es clarísimo en los Estados Unidos, donde en todos los niveles de enseñanza, desde preescolar hasta la educación superior, el español es con diferencia la lengua más demandada y más estudiada, ¿no? Y sí, uno puede pensar que es el tamaño de la comunidad hispanohablante en los Estados Unidos la que cada año mueve a miles, bueno, millones, porque son 8 en Estados Unidos los estudiantes de español que hay, a matricularse cada año en cursos de español. Pero es que si nos trasladamos a otro país angloparlante, como Reino Unido, donde esta variable comunidad hispana desaparece por completo, ahí también es percibido el español como la lengua más importante para el futuro de los ciudadanos del país, ¿no? Hemos incluido el análisis de otros países angloparlantes también. De hecho, en Reino Unido se prevé que para principios de la próxima década, 2021-2022, supere el español al francés como primera lengua de estudio tanto en primaria como en secundaria, lo cual es un hito bastante importante cuando se produzca. En fin, por lo limitado del tiempo tampoco puedo extenderme mucho más. Este es el panorama general con trazos muy gruesos, soy consciente de ello, pero hay muchísimos más datos que se incluyen en este informe y yo, por supuesto, les invito a que buceen en las páginas de este informe porque de verdad que hay datos muy novedosos que pueden resultar de utilidad no solo para determinar la posición del español, sino de otras lenguas internacionales en relación con el español. Y en este sentido yo creo que precisamente este informe podría ser de gran utilidad a instituciones similares al Instituto Cervantes en otros ámbitos lingüísticos, como el British Council, la Alianza Francesa o el Instituto Goethe, ¿no? Aunque a mí, bueno, siempre me gusta, antes de despedirme, señalar que la principal virtud del informe no reside tanto en la foto fija que presentamos todos los años como en que se realice todos los años, ¿no? Porque lo convierte en un instrumento tremendamente útil para identificar tendencias, que son al fin y al cabo las que acabamos utilizando para diseñar estrategias de promoción del español, en un sentido o en otro, que esperamos que sean exitosas, por supuesto, ¿no? Y ni que decir tiene que para mí ha sido un privilegio el haber colaborado en la elaboración de este informe desde sus inicios, en 2010, porque me ha permitido de alguna manera controlar las variables utilizadas y, lo que considero más importante, unificar y homogeneizar la recogida y la utilización de datos de las distintas fuentes, ¿no? Para
elaborar un análisis diacrónico a lo largo del tiempo lo más coherente posible, ¿no? Por lo demás, pues muchísimas gracias por su atención, por supuesto. Buenos días. Como pueden observar, he puesto un mapa del mundo un poco extraño para los ojos de muchos de ustedes, pero realmente es tal y como lo estaba viendo yo en el momento en que empecé a preparar la pequeña reflexión que quiero hacer. No voy a mencionar datos, los han mencionado ya antes, pero realmente, intentando ver qué mapa ponía como portada, me di cuenta de que cada uno tiene una visión diferente del mundo. Esta subjetividad que entra dentro del objetivo es objetivo, pero también es subjetivo. Es decir, cada gran potencia mundial ve el mundo de una manera distinta, con lo cual lo que decidí hacer era romperlo, empezar de cero y explicar, lo he puesto un poco al revés, porque el futuro del español en el mundo implica muchas cuestiones. Una, ¿qué es el futuro? ¿Qué es el español? ¿Y qué es el mundo? Pues el mundo no es tan fácil de controlar, puesto que si empezamos con la visión de Estados Unidos, para ellos tienen 7 continentes. No nos ponemos de acuerdo en el número de continentes que existe en el mundo, pero ellos es su visión y, por supuesto, esta es su visión de lo que es el mundo. ¿De acuerdo? Estados Unidos en el centro, con los laterales rodeados de otros continentes. Asia tiene un concepto diferente también de qué es el mundo. En realidad, hoy por hoy, tal y como lo vemos, el mundo es una gran red en la que estamos atrapados todos, pero no por igual. Hay unos que controlan más de esa red que otros, con lo cual la globalización y la internacionalización está muy bien siempre y cuando tengamos una estrategia preparada para afrontarla. ¿Qué sucede con todo esto? Las lenguas, como decía Abraham de Swan en 2001, ya estamos hablando bastante cerquita a nuestra época, están en el mundo. Bueno, tampoco tenemos un número claro de lenguas. Desde 3.000 a 10.000 les puedo decir que Ethnologue hoy mismo, esta mañana, dice que hay 7.111 lenguas. Esas 7.111 lenguas no son necesariamente iguales. Unas valen más que otras, unas son más iguales que otras, ¿verdad? Entonces las clasifica de una manera muy interesante. Él habla, en un momento dado, de una clasificación jerárquica de 4. Las periféricas, solo hablan 10% de hablantes en todo el mundo, aunque hay son el 90% de las lenguas. Estas necesitan de unas superiores para comunicarse entre ellos, que son las lenguas centrales, ¿verdad? Y luego está el grupo de los Gran 12, los grandes 12, que son, entre ellas estamos nosotros, en el español, evidentemente, y que son las supercentrales. Estas son las que sirven para todas las demás, para medios de comunicación, y aspiran a llegar a ser la supercentral. Esta hegemonía lingüística, como todos sabemos, es cíclica, empezó ya mucho antes del latín, pero después pasó por el latín, pasó por el español, los navegantes, portugués, francés, inglés. Hoy por hoy, en una photo finish de lo que es el estado de las lenguas y la clasificación hegemónica y jerárquica, la lengua hipercentral es el inglés. Todos giramos en esa constelación en torno al inglés, pero eso, como estamos diciendo, es totalmente cíclico y totalmente fortuito, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo todo esto? Esto lo digo porque hay unas teorías que están realmente las que hacen maniobrar y funcionar digamos, a las lenguas en el cosmos, en el que se dice que los idiomas se aprenden de manera ascendente, del idioma pequeño al grande, de la tradición pequeña a la grande, del grupo lingüístico pobre al rico, de la nación subyugada a la dominante. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Que hoy en día, con la democratización de los valores lingüísticos, que abarcan los sociales, los políticos, los económicos, se están recuperando, hay grandes proyectos de recuperación de otros tipos de lenguas, que no son las grandes 12, ni son las otras. Es decir, constantemente encontramos en todos los países proyectos de recuperación lingüísticas que evidentemente ponen de relieve que hay ciertas otras lenguas sobre las cuales hay que tener atención y que tienen una presencia en el mundo, evidentemente, ¿no? Lenguas de silbidos incluso, ¿no? Esto hay veces que llega a preocupar en todos los ámbitos, no solo en el lingüístico. Normalmente todas las disquisiciones o las derivaciones que hay no son lingüísticas, sino que pertenecen a otros ámbitos. Pero claro, cuando realmente duele a la persona que ostenta hegemónicamente, desde el punto de vista lingüístico, este poder, es cuando se hace esta pregunta. ¿Is English losing its global dominance? Eso es una cosa que vemos directamente desde Estados Unidos cuando, por ejemplo, se atribuyen o como acción consecuencia se ven acciones como English only, como cerrar el español en el New York Times, como quitar el español de la página web de la Casa Blanca, o como tantas otras acciones que se hacen un poco para atenuar la presencia creciente que tanto timora a los grandes del español como una incursión. Recordemos por los datos que nos presentaban antes, David,
el número de hispanohablantes, que en realidad oscila también de arriba abajo, pero podemos llegar a decir que hay incluso 58 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, y eso para mucha gente puede ser un problema, pues un problema de incursión en su plan hegemónico de actuación. Hay dos teorías, básicamente, que toman los grandes jerarcas, monarcas del mundo y que siguen, ¿no? Voy a pintarlas muy fácilmente y de una manera muy descriptiva. Una es divide y vencerás. Y otra es, vamos a llamarla, un grano no llena el granero, pero ayuda al compañero. El divide y vencerás se ve muy claramente ya desde el capítulo 11 del Antiguo Testamento, Génesis, cuando teníamos la explicación de la creación de todas las lenguas. Cuando el ser humano se hacía tan engreído y se hacía tan egoísta y tan incauto de intentar al gran poderoso intentar arrimar el ascua a su propia sardina, pues desde arriba se dijo, confundamos ahí sus lenguas para que ninguno entienda que él habla de su compañero. Esto es muy importante desde el punto de vista lingüístico, porque lo que están diciéndonos es que la variedad lingüística es negativo. Todos los conceptos que circunnavegan el concepto de variedad es negativo, cuando no es así, cuando nosotros sabemos perfectamente que toda la variedad lingüística es un punto afirmativo. Perdón, que estoy totalmente del jet lag. Se me está pegando la boca. Gracias. Con lo cual, este concepto, reflexionemos y hagamos la traspolación a lo que hacen muchos otros, muchos otros dignatarios, cuyas lenguas sienten amenazadas, ¿no? El segundo tipo de acción es un grano no llena el granero, pero ayuda a su compañero, ¿verdad? Y entonces, si nos vamos a Ralph Waldo Emerson, que escribió muchas cosas, y entre ellas el Lessons and Social Aims, ya hablamos de 1870, estamos por ahí. Él decía, la lengua es una ciudad a cuya construcción cada ser humano ha traído una piedra. Este es un concepto más constructivo, más cooperativo, más demócrata, es decir, más participativo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver como hablantes de español. Tenemos que ver claramente que el español es una moneda con dos caras. Una cara es la unidad y otra es la diversidad. Desde la unidad podemos hacer uso de esa variedad para beneficiarnos a todos como conjunto lingüístico, siempre en pie de igualdad. De hecho, desde el Instituto Cervantes tenemos muy claro el concepto de iberoamericanización y tenemos muy claro que todas las lenguas, las variedades del español, no hacen más que sumar en cualquier proyecto internacional e interinstitucional que hacemos. Es decir, es la única manera en la que podemos salir adelante con proyectos que dignifiquen la unidad lingüística haciendo uso de la gran variedad que le honra y que contiene, ¿verdad? Claro, pero los datos que estamos hablando, termino enseguida, los datos que estaban presentándonos antes son muy halagüeños, estamos muy contentos, pero la complacencia ante la foto actual está totalmente reñida con el progreso, con el emprendimiento y con la evolución. Si estamos simplemente satisfechos con lo que tenemos ahora, nos adelantan por la derecha y por la izquierda. Nos descuidamos de lo que realmente pasa en el mundo. Las Naciones Unidas acaba de publicar un excelente informe que habla sobre la evolución de la población, la explosión de la población desde ahora, que hay 7.700.000 habitantes, a los 11 millones que habrá en el año 2100. Eso es muy preocupante por una razón, porque si solamente estamos pensando en el número de hablantes, estamos descuidando las otras variables de las que hablábamos antes, el índice de desarrollo humano, el poder de compra, todo lo que sea el número de hablas que hablamos, todos esos otros valores, Internet, el uso a los medios. ¿Qué sucede con eso? Que nos damos cuenta que la perspectiva, la foto final dentro de 100 años, no dice que España es el número 30 en población. Dice pues, que es el número 66, por ejemplo. Lo que quiere decir es que la primera no será China, será India, adelanta la India. Después será China y después a Estados Unidos le adelantará Nigeria. Después Estados Unidos y luego una pléyade de países de África subsahariana y de Asia. ¿Por qué estoy sacando todo esto a relucir? Porque realmente es misión de las instituciones y de los gobiernos intentar establecer unas directrices para que en un futuro toda la implantación del castellano sea una cosa natural y suave y no esperar hasta el año 2100 a darnos cuenta que todos los países, no olvidemos que, por ejemplo, África subsahariana, donde ya estamos acometiendo acciones académicas, es francófono de origen.
anglófono, algunos países. Entonces, es importantísimo que desde España y desde los países hispanoamericanos hagamos acciones que puedan un poco habituar a la población a este tipo de nuevas digamos, incursiones, ¿verdad? Ahí tenemos a España en el número 30, que pasa al 60. Y no es simplemente el número de hablantes lo que nos interesa, sino la repercusión de lo que nos... A fin de cuentas, ese gran equipo de 12 grandes lenguas, es lo que estoy intentando explicar, variará con el tiempo. Y no podemos tener desde ahora la satisfacción que tendríamos entonces. Habrá que ver cómo poder implantarnos con unos indicadores que nos pongan a la altura de lo que será el año 2100. Aquí tenemos simplemente un cuadro en el cual se explica los indicadores que se tienden a utilizar: el número de traducciones, exportaciones, número de estados, índice de desarrollo humano, número de hablantes, y es donde de repente esto es como un Tetrix constante, donde se va cambiando según los países, el número de hablantes y los indicadores que los mueven van evolucionando. Ahora estamos muy bien posicionados, por supuesto, pero es una cosa que tenemos que tener muy controlada. Con 3 maneras, y con esto termino. Primero, es evidente que tenemos que enseñar español a los que no hablan español, es decir, educar en la lengua a hablantes de otras lenguas. Segundo, hay que educar a los hispanoparlantes sobre el valor de la lengua, eso que aporta la variedad y eso que aporta la unidad. Todo eso, no lo conocemos todos. Todo el mundo pensamos que son territorios externos. No, señor. Es importantísimo educarnos a nosotros mismos sobre el valor y la fuerza de tracción que tiene el español como unidad. Y, por supuesto, educar sobre el valor de la lengua a estamentos e instituciones gubernamentales para que las acciones vayan dirigidas en una única dirección, todos juntos y en perfecta armonía. Por lo tanto, realmente, ¿cuál es el futuro del español? Según decía Apio Claudio el Ciego, cada uno es hacedor de su propia fortuna, con lo cual tenemos que empeñarnos para realizar acciones que nos lleven a un futuro sólido. Muchas gracias. Bueno, pues este es nuestro compromiso. El anuario se presentó hace unos días en Nueva York. El día 21 lo presentamos en Los Ángeles y a nadie se le escapa que hay muchos motivos para ir a los Estados Unidos. Primero, porque es ya el segundo país de hispanohablantes nativos. Y en segundo lugar, también porque queremos acompañar a toda la comunidad hispánica en un momento en el que, pues, bueno, como se ha explicado, pues se ha borrado el español de la página web de la Casa Blanca, donde se esgrime la consigna de solo inglés y donde se han lanzado desprecios a hermanos de la comunidad mexicana en la frontera y de la comunidad centroamericana. Nosotros queremos hacer del español una identidad democrática y por eso nos parece importante ir a los Estados Unidos. Al llegar a Nueva York, yo vi que teníamos en nuestra sala de exposiciones una exposición dedicada a León Felipe, el poeta del exilio. Él llegó a Nueva York en 1923 y allí estaba cuando llegó Federico García Lorca en 1929. A través de León Felipe, Federico García Lorca aprendió a leer a Walt Whitman, el poeta neoyorquino norteamericano. Celebramos este año los 200 años del nacimiento del poeta que se autodenominó el poeta de la democracia, defendiendo el amor frente a la esclavitud y la comprensión frente a cualquier estrategia de desprecio. En 1929, García Lorca se dio cuenta que esa Norteamérica soñada por Walt Whitman estaba pasando dificultades. Leyó, entre otras cosas, Manhattan Transfer de John Dos Passos, donde se hablaban de esas dificultades. Entonces escribió una oda a Walt Whitman, poema
de poeta en Nueva York, y escribió también otra oda para hacerle compañía titulada El grito hacia Roma. Se subió al Chrysler Building, el edificio más alto entonces de Nueva York, para hacer un grito hacia Roma, entre otras cosas porque el Vaticano acababa de firmar un pacto con el fascismo italiano para sostener políticas poco democráticas y políticas de carácter imperialista. Y escribió su famoso grito hacia Roma, que acaba diciendo: porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. Era una maldición. Bueno, pues nosotros queremos subirnos al edificio más alto de Nueva York, no para maldecir a nadie, sino para decir que estamos muy orgullosos de pertenecer a una comunidad de más de 483 millones que tienen nuestra lengua como materna, a una comunidad de casi 600 millones, 580 me parece que es la cifra que damos en el anuario, que tienen el idioma como un lenguaje de comunicación. En la famosa dedicatoria de Nebrija a Isabel la Católica, al presentar su gramática castellana, avisaba a la reina de que la lengua era la compañera del imperio. Nosotros estamos convencidos de que ahora, desde el Instituto Cervantes, la lengua es la gran compañera de la igualdad y de la democracia. Y eso es lo que queremos pregonar desde el edificio más alto del mundo, en nuestro sentimiento de orgullo de trabajar por el español, y para eso tenemos la complicidad de muchas personalidades que forman parte de nuestro patronato, de muchas instituciones como la Academia de Cine, como la Real Academia de la Lengua, con la que organizamos los congresos internacionales del español, y sobre todo tenemos la complicidad del Gobierno de España. Por eso quiero cederle la palabra, dándole nuestro agradecimiento a la vicepresidenta del Gobierno, agradeciéndole una vez más su apoyo. Muchas gracias. Buenas tardes, secretario de Estado, querido compañero de las tareas de Gobierno, estimado director del Cervantes, amigo Luis, embajadores y cargos de diferente responsabilidad y cometido del Instituto Cervantes. Muchas veces en el imaginario más o menos tópico, todos tenemos tendencia a pensar que los cargos de responsabilidad institucional van plagados de muchos privilegios más o menos fantasiosos. Sin embargo, esta que les dirige la palabra siempre ha pensado que el privilegio más grande que se tiene en sociedades libres como la nuestra, cuando se tiene un cargo de representación de los demás, es la posibilidad de que te atiendan como ustedes están haciendo en este momento, de tomar la palabra, de poder tomar la palabra y que alguien o muchos alguienes te escuchen, y en este caso un auditorio tan cualificado, tan interesante para mí como son ustedes, en el que hay muchos amigos que conozco de la vida cultural, de toda la vida, de siempre. Como creo que quienes me han precedido en el uso de la palabra han dado probada cuenta, por cuanto estamos presentando un anuario en todo tipo de variables y explicaciones, rendimiento de cuentas, cuantitativo pero también cualitativo, de cómo avanza, de cómo trabajamos, de cómo nos preocupa, como decía Luis, de cómo hacemos meditación sobre nuestra lengua y todo lo que significa tener una lengua tan hablada como la nuestra en
casi todo el mundo, yo me voy a poder permitir zafarme de las cifras, de los cuantitativos, para comentar en público con ustedes algún cualitativo que me preocupa más casi que los cuantitativos, porque, como decían Carmen, Richard y David, los cuantitativos van bien y ya nos vale que no seamos lo suficientemente diligentes e inteligentes a quienes nos toque asumir responsabilidades para que esos cuantitativos planificados a medio y a largo plazo nos vayan también bien. Así que me puedo permitir un giro de la cuestión. A mí, como mujer en la vida pública, lo que me preocupa en este momento es qué significan las palabras, en nuestro caso dichas desde el español, desde el castellano. ¿Qué significa en unos tiempos tan rápidos, donde se desenfundan tan rápidamente las lenguas cual armas de destrucción, sin más reflexión de lo que significan, sin más responsabilidad de lo que supone colocarlas ahí, en las redes, en los discursos, en los textos, sobre todo porque me empieza a inquietar que se esté rompiendo el circuito de 3 niveles donde el lenguaje, cada uno desde el suyo, aporta a tu vida, como ha salido el Testamento, el Viejo Testamento, hablaré también de ello, cuando lo que nos humaniza es, por fin, el Verbo se hizo carne. El Verbo estaba antes que la carne. Yo siempre he pensado que era yo la que me entendía a mí misma a través de la lengua a la que me había incorporado naciendo en este país y naciendo en esta cultura del español. Cuando es tan importante, tan poderoso en nuestras vidas, en el lenguaje que utilizamos, lo que significan las palabras, tendríamos que reflexionar qué significan cuando las lanzamos. ¿Qué tipo de energía tienen que nos parece que desaparecen o que son inocuas y no lo son? ¿Qué tipo de respuesta respetuosa esperamos de quien se las lanzamos a la cabeza? Y por último, casi en términos hegelianos, ¿qué ocurre cuando yo digo algo, alguien contesta algo, si no concluimos algo? Estoy verdaderamente preocupada por esto. Cuando hablamos sin esperar respuesta, cuando la respuesta no significa nada a lo que tú has dicho porque no te conmueve alguna conclusión que nos una al que ha emitido, al que ha recibido y a que podemos concluir, porque me empieza a preocupar todo esto mucho, porque eso significa, de una manera bastante peligrosa, que el gran instrumento que nos humaniza como animales racionales, que es el lenguaje con el que nos podemos comunicar, lo estemos deteriorando, no solamente en el empobrecimiento del vocabulario y de la manera en que lo utilizamos formalmente, sino el empobrecimiento mucho más peligroso de cómo lo estamos utilizando desde el punto de vista de su sustancia, de la propia sustancia que tiene. Hablar, comunicar, esperar, utilizar las palabras sirven para matizar y, como decía Paul Valéry, la verdad está en los matices. La verdad nunca va a estar en el blanco y en el negro, la verdad siempre estará en los matices y para los matices necesitamos el atino de las palabras, la escucha de las palabras del otro y el riesgo valiente de concluir con el otro algo. Todo esto es lo que a mí me preocupa de nuestra lengua, estando como está evidentemente expandida, boyante y en unos términos en los que a mí me permite hacer hoy aquí mi trabajo en nombre del Gobierno agradeciendo la profesionalidad y la entrega, más allá de lo que eso pueda compensar en términos de horas y de sueldo para la gente que trabaja aquí y en nuestra red del Instituto Cervantes en el mundo. Se está casi por vocación, es una especie de religión estar en esto. Lo digo delante de gente que ya lo sabe, que lo ha vivido y que lo vive en sus carnes, pero forma parte del gran instrumento con el que nos reconocemos a nosotros mismos, siendo nuestra lengua materna la que hemos venido. Tantas veces que en el lenguaje popular, siempre tan esclarecedor de dudas, tantas veces que se dice, para saber lo que pensaba de una cosa lo he tenido que decir en alto.
o se lo he tenido que decir a otro y he descubierto lo que pensaba justo cuando lo he podido articular con palabras. Esto es un tesoro inmenso de lo que representa el lenguaje y de lo que representa manejar bien una lengua. Todo esto está ahora mismo amenazado con muchos peligros por el tipo de utilización que hacemos de las palabras, por el empobrecimiento de las mismas, por la utilización banal constantemente de ellas, por el deterioro constante con el que las utilizamos sin saber lo que representan al que les llega, porque las redes con esto no ayudan nada. Es un lugar donde sueltas, pero no esperas, donde sueltas y solo esperas algo que tampoco tiene que ver con las virtudes sobre las que tendríamos que poner cada día más pico pala para crecer, humanamente hablando, porque solo esperas que alguien te diga me gusta, aunque acabes de soltar la barbaridad más grande de tu vida. Porque todo esto también es el español y nuestra lengua y dónde la colocamos y cómo somos capaces de disfrutarla, de expandirla, de mejorarla y también de protegerla. Porque todo eso es lo que a mí me preocupa, porque eso es lo que me preocupa y nos debería de preocupar a muchos en el espacio público, que es donde las palabras significan tanto. Y termino diciendo con algo que aprendí hace muchos años, que alguien me contó, y me lo contó en el campo de la ciencia, un espacio donde tenemos que defender la posición hegemónica del inglés en todos los términos técnicos y científicos, donde todavía no hemos hecho lo suficiente esfuerzo. Alguien desde el campo de la física cuántica, me dijo hace muchos años que las palabras son energía y que una vez que se sueltan no desaparecen nunca y siguen operando con lo que tú hayas dicho, más allá de lo que en términos pequeños podamos pensar que significó decirla, que ya no existen, que ya no la cumplamos, que ya no te identifiques, que la niegues, que hayan ofendido, que no hayan ayudado. Eso parece que no funciona así. Ojalá la física cuántica nos enseñe de manera divulgativa a los que somos legos en la materia que las palabras significan mucho más de lo que nos imaginamos y que significan mucho más de lo que nos imaginamos para quienes tenemos una lengua tan interesante, tan poderosa como la nuestra, porque son mucho más que la parte de mosaico que constituyen la lengua, la cultura, la historia que tienen detrás, porque son las armas con las que en este momento nos estamos casi todos sometiendo a un deterioro importante y a peligros importantes. Yo seré reivindicando aquello que se decía en términos tradicionales de sostener mi palabra, cumplir mi palabra, la palabra dada, el respeto a tu palabra. Trabajemos también con esto porque forma parte del discurso que nuestro director hacía cuando vinculaba nuestra lengua con la democracia que somos y con los valores de la democracia en cualquier lugar del mundo. Gracias.